Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Bueno, el presidente Abinader va a acudir a la juramentación del presidente chileno, Boric. Él va a la juramentación de Gabriel Boric. La juramentación de Gabriel Boric es el próximo 11 de marzo. Entonces el presidente ya confirmó que va a viajar a Chile a participar en la entronización de Gabriel Boric. Ayer hicimos referencia a los resultados de las elecciones en Costa Rica y de manera concreta repetir entonces que van a una segunda vuelta en Costa Rica José María Figueres, el expresidente José María Figueres y Rodrigo Chávez, un economista. 16.7 alcanzó Rodrigo Chávez y Figueres. Entonces, esto quiere decir que en la elección el tema económico fue privilegiado. El tema económico fue privilegiado. Costa Rica pasa por una situación similar a la que están viviendo todos los países después de la pandemia. Crecimiento del endeudamiento en Costa Rica llegó a ser de un 70% del PIB. Crecimiento del déficit fiscal sobre 5, y tanto por ciento. Y ahora el tema inflacionario. Entonces, el subconsciente del elector se va al pasado. Y a épocas mejores, aunque fueron épocas en las que se enfrentaran cuestionamientos. Y en ese pasado, entonces está la referencia de Figueres. Y este caballero que quedó en segundo lugar era el ministro de Economía del gobierno actual, pero se había desentendido del gobierno y estaba haciendo opinión sobre temas económicos. Y él se había separado del gobierno porque, como comentábamos ayer, todo lo que la gente relacionó con el gobierno, pues lo rechazó en este proceso electoral que se llevó a cabo el pasado domingo en Costa Rica, y el partido de el presidente Carlos Alvarado no alcanzó ni siquiera un diputado, ni siquiera un legislador alcanzó. Fue una barrida total la que se experimentó en estas elecciones en Costa Rica. Entonces, decíamos que Costa Rica pasa por una situación similar a la que tienen otros países con la pandemia. Aprovecho entonces para lo que está planteando la OMS, del panorama que está describiendo la OMS con la pandemia. ¿Qué dice la OMS? Que el impacto de la pandemia de COVID-19 se sentirá durante décadas, especialmente entre los grupos más vulnerables. Cuanto más se prolongue la pandemia, peores serán los impactos. Entonces, dice que es fundamental que los países colaboren aún más para apoyar a todos los países a vacunar al 70% de la población para mediados de año, fortalecer la resistencia de los sistemas de salud y trabajar por una recuperación económica inclusiva. Una prioridad urgente para OMS, no solo para controlar la pandemia y salvar vidas, sino también para proteger los medios de vida y apoyar su recuperación sostenible. Solo podemos salvar esa brecha trabajando juntos en colaboración, como ocurre con muchos de los retos a los que nos enfrentamos. Entonces, dice que hay que promover
la salud para todos, fortalecer la seguridad sanitaria mundial, promover entornos saludables, mejorar la salud de los grupos vulnerables, transformar el aprendizaje permanente, construir una asociación de datos y crear un espacio para la innovación. Qué lástima que solo sean exhortaciones, porque estas entidades como la OMS no tienen posibilidades de materializar estas cosas. Son exhortaciones para que los gobiernos las asuman, pero los gobiernos, y sobre todo los más poderosos, están cada quien con su agenda y con sus propios temas, y ya después veremos cómo pensamos en la solidaridad, cómo podemos dar la mano a otros sectores. Quisiera pues agradecer la invitación de la que fuimos objeto en el día de ayer, varios integrantes de este espacio que estuvimos ayer en un almuerzo con llamados líderes de opinión y directores de medios, con el presidente Luis Abinader. El tema fundamental que se debatió con muchísimas preguntas fue el objetivo que tiene el gobierno con el tema de los fideicomisos. Fideicomiso de Punta Catalina, que aunque el presidente entiende que con el envío al Consejo Económico y Social tiene que aguardar por las discusiones que se produzcan allí, y está abierto a que cualquier cosa que el contrato pueda ser mejorado, que lo sea, pero se insistió en presentar y proyectar cuál es el objetivo del tema de los fideicomisos, y sobre el tema de los desafíos inflacionarios, que está el tema de los subsidios a los combustibles. Es una carga muy difícil, es una carga muy dura para el gobierno, pero no hay de otra. No hay de otra. Los precios internacionales del petróleo, que hoy están sobre los $91, no pueden comunicarse plenamente a los usuarios, porque eso crearía una explosión social en nuestro país. Entonces, el gobierno no tiene, como expliqué en principio, porque la primera persona que hizo la diferencia entre la coyuntura de Petrocaribe y esta coyuntura que le tocaba enfrentar al presidente Abinader fue este servidor. Después el propio presidente dijo: yo no tengo un Petrocaribe, y se han hecho comparaciones que yo creo que más que eso, hay que concentrarse en explicaciones. En explicaciones y en salidas, en opciones, en alternativas. Las grandes crisis como la que nos proyecta la posibilidad de una inflación que con el tema de los combustibles puede colocarse por encima de los 2 dígitos, también son oportunidades. También son oportunidades. Entonces, lo primero es explicación más que ataque. Explicación más que ataque. En principio, lo que he observado es que hay una línea comparativa. Vamos a comparar cuál es la situación nuestra con cuál era la situación en el pasado. Y sobre esa base, entonces, el gobierno se coloca en una posición de crítica y de cuestionamiento a lo que ocurrió en el pasado. Bueno,
si yo estuviera en la oposición, y fuera del partido opositor, yo estuviera contento con que en un momento de crisis inflacionaria el gobierno me presentara como su adversario, el gobierno me presentara como su centro de atención. Yo creo que en ese sentido el gobierno no le hace mal al PLD. No le hace mal al PLD cuando, en vez de concentrarse como tiene que hacerlo, explicarlo, porque ciertamente este asunto lo está enfrentando el mundo entero. No lo está enfrentando la República Dominicana. El tema de los precios del petróleo es un tema internacional. Ciertamente la República Dominicana no dispone de un instrumento como se dispuso en el pasado para amortiguar eso. Pero el problema no se soluciona diciendo que eso no está. No, es explicando cuál es la situación. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las alternativas que tenemos y cómo aprovechamos esta crisis para buscar un replanteamiento. Las propias familias también. Las propias familias tienen que plantearse opciones y la gente tiene que plantearse opciones. Yo no sé qué tan duradero será este momento de precios altos del petróleo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que eso afecta mucho al mundo en estos momentos, también termina afectando al petróleo y a los combustibles fósiles. Porque encarecimiento de los fósiles, de los combustibles fósiles, no es otra cosa que aceleración de el desplazamiento de esos combustibles fósiles y la búsqueda de otras opciones. Entonces, por esa vía, el mercado del petróleo también juega a su fracaso, juega a su desaparición. Por eso tiene que contenerse, tendrán que buscar algún mecanismo de contención. Pero lo que aparece, señores, en lo que aparece, todo el esfuerzo del gobierno tiene que concentrarse en explicar y presentar soluciones. Presentar soluciones a los problemas. Yo sé que el subsidio es una. Y es una difícil, muy difícil, porque ya lo era con otros precios del petróleo. Y petróleo, su encarecimiento, no solo nos impacta porque el petróleo es más caro. Cuando el petróleo es más caro, hay que buscar más dólares para pagarlo. Lo que quiere decir que cuando usted le hablan de que está subiendo el petróleo, también le están hablando de otras cosas. Le están hablando de que el dólar puede sentir eso. Porque precio más caro de petróleo, bueno, hay que buscar más dólares para pagar la factura petrolera. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos demandando más dólares. ¿Qué pasa cuando un producto tiene más demanda? Escasea, se encarece. Entonces, hay que buscar la forma de salir de esta coyuntura sin que este país se descomponga. Y eso es buscando opciones para enfrentar lo que tenemos por delante. Cambio y fuera. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.